que el Señor pueda hablar directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones. Vamos a comenzar en esta mañana con Mateo capítulo 23, del versículo 11 al 12. Mateo 23, del 11 al 12, y si lo puedes leer ahí en las pantallas, vamos a estar atentos. Dice la palabra del Señor: pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Wow. De hecho, cada uno de nosotros sabemos ahí lo que dice esta porción de la Escritura. Cada uno de nosotros hemos escuchado las enseñanzas del Señor, y en esta porción el Señor está diciendo: si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor. Y quiero que volvamos a leer este pasaje, este versículo, pero lo vamos a leer de acuerdo a la versión de la Biblia al día. Mateo capítulo 23, del versículo 11 al 12. Presta mucha atención, nota lo que dice la Escritura. Dice: mientras más humildes sirvamos a los demás, más grandes seremos. Para ser grande, sirve. Versículo 12. Porque los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Qué impresionante. De hecho, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios acerca de la importancia de poder humillarnos delante del Señor. Dios quiere ministrarnos, Dios quiere enseñarnos en esta mañana acerca de la importancia de que cada uno de nosotros podamos ser grandes en el reino de los cielos. De hecho, la palabra de Dios dice de que todo lo que es importante para este mundo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es preciado para la tierra, delante de Dios es una escoria. Todo lo que para este mundo es bueno, delante del Señor no es bueno. Pero en cambio dice de que todos aquellos que se humillan delante del Señor, el Señor mismo se encarga de enaltecerlos. Es importante entender en esta mañana de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Una vez más, el versículo 12 dice: porque los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Esta es una ley espiritual. Todo aquel que se llega a creer grande, ¿cuál va a ser la consecuencia? Dice de que va a ser humillado. Pero en cambio el que se humilla va a ser enaltecido. Qué importante es de que como hijos de Dios, cada uno de nosotros aprendamos a tener corazones humildes delante del Señor. Y en ese sentido quiero compartirte acerca de las características del trigo y la cizaña. Quiero que lo puedas ver ahí en las pantallas. Todos alguna vez creo que hemos visto un campo de trigo. Lo puedes observar ahí. Es muy difícil distinguir entre lo que es el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque ambos crecen juntos y ambos se llegan a parecer, pero en extremo. Lamentablemente, ambos crecen juntos. En Mateo capítulo 13, desde el versículo 24, el Señor empezó a hablar acerca del trigo y la cizaña. Y dice de que el Señor les dijo: ¿qué vamos a comparar el reino de los cielos? Y el Señor dijo: es semejante a un campo donde un hombre puso la buena semilla y empezó a germinar el trigo. Dice que de repente se fueron a descansar, se fueron a dormir, y vino un enemigo y sembró al lado del trigo la cizaña. Inmediatamente dice de que vienen las personas, los servidores o los siervos, y le dicen al dueño del campo: ¿qué es lo que ha acontecido acá? ¿Por qué tú plantaste la buena semilla del trigo, pero por qué de repente apareció la cizaña? Y él les responde: esto lo ha hecho un enemigo. Entonces los siervos le dicen: ¿quieres de que en este instante recojamos la cizaña, la arranquemos? Y él les dice: no lo hagan todavía. Vamos a esperar el tiempo de la siega. No sea que de repente a la hora de arrancar la cizaña también se arranque el trigo con el fruto. Cuando sea el tiempo de la siega, entonces dice que el Señor va a enviar a que en manojo se arranque la cizaña y se la eche al fuego. De hecho, a través de esta enseñanza, el Señor nos estaba enseñando acerca de poder distinguir entre lo que es el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la primera característica de estas dos plantas? Es de que ambas pueden crecer juntas. Y quiero empezar a mencionarte cuáles son esas diferencias entre lo que es el trigo y la cizaña. El fruto produce que el trigo se incline. Quiero que podamos ver la siguiente imagen. Y
presta mucha atención a lo siguiente. Cuando uno está en los campos, uno empieza a observar lo que es el trigo y la cizaña. ¿Cómo uno las puede llegar a diferenciar? El fruto produce de que el trigo se empiece a inclinar. Y esto es asombroso, porque cuando empieza a crecer y a madurar el trigo, los granos, el fruto que esa planta tiene, empieza a producir de que el trigo empiece a doblarse, se empiece a inclinar. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre con la cizaña? Quiero que veas la siguiente imagen. Mientras que la cizaña permanece erguida, jamás se inclina, parecería que tiene fruto, pero en realidad está totalmente hueca. Y tú puedes observar acá cómo es la cizaña. ¿Se parece al trigo? Se parece, pero totalmente. Pero la cizaña tiene la característica de que en ningún momento se doblega, en ningún momento se humilla, en ningún momento quiere ella, obviamente, como inclinarse. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es de que cuando hay una persona que lleva fruto en el Espíritu, inmediatamente nos empezamos a humillar por ese fruto, nos empezamos a doblegar delante del Señor. Pero ¿qué acontece con la cizaña? La cizaña no, ella parecería de que tiene fruto, pero en realidad está totalmente hueca. Y eso es lo que la mantiene totalmente erguida. Jamás se va a humillar, jamás se va a doblegar. Y es una forma de la creación impresionante que el Señor nos muestra acerca de la importancia de aprender a humillarnos delante del Señor. La pregunta es, ¿cómo distinguir ambas? La respuesta es, por el fruto. Los que son del trigo, por el peso del fruto, se inclinan. Amén. ¿Y cómo obviamente distinguimos esto? En el diario vivir, con las personas, con aquellos que tienen el fruto del Espíritu Santo. Cada persona que tiene ese fruto del Señor, tú la vas a ver que automáticamente se empieza a humillar delante del Señor. Mientras que la cizaña, que parecería que conoce a Dios, que es una persona que sí aparentemente sigue a Dios, se mantiene totalmente erguida y jamás se doblega. Es importante que nosotros entendamos este concepto en esta mañana. Por el fruto, las que son de trigo, por el peso del fruto se inclinan. Humillarnos habla de que tú te vas a acercar a las personas y les vas a pedir perdón. Habla de dar la otra mejilla. Es soportar calumnias e insultos injustamente. ¡Wow! Qué importante es de que aprendamos a humillarnos como el trigo. Dios anhela de que su pueblo se pueda humillar delante de Él. En una ocasión el Señor empezó a hablar y dijo, es necesario de que cuando alguien te golpee en una mejilla, tú puedas poner la otra. ¿De qué estaba hablando el Señor? Justamente de humillar nuestros corazones. En Gálatas se menciona acerca del fruto del Espíritu. Digamos fuerte, el fruto del Espíritu. Una vez más, el fruto del Espíritu. En Gálatas se habla acerca de ese fruto. Y ese fruto habla acerca de las virtudes que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Dentro de ese fruto encontramos lo que es la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Cada una de esas virtudes hacen a los hijos de Dios. Cuando tú estás y tienes que poner la otra mejilla, entonces te acuerdas, wow, por ejemplo, del dominio propio, ¿no? De que no voy a reaccionar, no me voy a vengar, sino que voy a esperar en Dios de que Él haga justicia. Es importante hacer una aclaración, y no es de que de repente tú te dejes abusar, golpear, no, obviamente ir con las personas y eso es poner la otra mejilla. La Biblia no hace mención de que tú te dejes abusar. Si tú de repente estás sufriendo abuso físico o psicológico, es importante de que no te quedes callado, sino de que pidas ayuda, pidas auxilio. Amén. Y en la iglesia, por supuesto, de que vamos a tomar cartas en el asunto para poder ayudarte. Pero cuando el Señor se refería a que nos humillemos y pongamos la otra mejilla, estaba haciendo alusión a de que nosotros, cuando llevamos el fruto del Espíritu Santo, así como el trigo, empecemos a humillarnos, empecemos a inclinarnos delante del Señor. Y como tú ves en las pantallas, postrarnos delante de Dios, wow, es sumamente importante. Cada vez que tú te arrodillas, es algo que marca la diferencia. Y quiero darte un consejo en esta mañana. No pierdas esa costumbre bíblica de doblar rodillas. Humillarnos habla de postrarnos delante del Señor.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nota lo que dice la palabra. Dice: asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice que el Señor reconoce a quienes son como el trigo, que se empiezan a humillar delante de Él. A ellos les da gracia. Pero a los que son como la cizaña, que jamás se doblegan, jamás quieren pedir perdón, jamás quieren reconocer sus pecados o sus errores, dice que a ellos el Señor los resiste. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una virtud y hay un amor tan apasionado del Señor, que Él quiere enaltecerte. Él quiere ponerte por cabeza. Pero antes de que Dios pueda enaltecerte, es necesario de que tu corazón se humille delante de Dios. Es necesario de que tu espíritu aún reconozca y le diga: Señor, es que no puedo vivir sin ti. Señor, te necesito con cada átomo de mi ser. Y cuando tú te empiezas a humillar, estás abriendo las puertas para que Él empiece a levantar tu vida. Vamos a leer Primera de Pedro 5, del 5 al 7, pero lo vamos a leer ahora, de acuerdo a la versión de la Biblia al día. Presta mucha atención. Dice: jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos y derrama extraordinariamente bendiciones sobre los humildes. ¡Wow! ¡Qué concepto más bonito!, ¿sí o no? ¿Cómo derrama Dios bendiciones? Extraordinariamente sobre los humildes. Versículo 6. Si se humillan bajo la poderosa mano de Dios, Él a su debido tiempo los ensalzará. Versículo 7. Encomiéndenle sus ansiedades, porque Él siempre cuida de ustedes. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Amados, a su debido tiempo el Señor va a venir y te va a enaltecer. A su debido tiempo el Señor va a levantar tu vida. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros previamente? Humillarnos delante de Dios. Dicen que echemos todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones delante del Señor, porque Él cuida de nosotros siempre. Y esa es realmente una confianza, una esperanza que tenemos férrea en Dios. Dice: esta esperanza no nos defrauda. Esta esperanza no nos va a dejar, obviamente, colgados, sino que el Señor va a cumplir su palabra sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cada uno de nosotros. Es por eso de que te recomiendo: no pierdas la costumbre de arrodillarte delante del Señor. Es una costumbre bíblica. Hay varias costumbres bíblicas que lamentablemente con el tiempo es como que se van perdiendo. En el tiempo de la alabanza, de la adoración, la Biblia nos habla acerca de, por ejemplo, levantar las manos. Dice: levantando manos santas. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hará la persona no adorando al Señor con los brazos cruzados, ¿no? Muchas veces, bueno, yo digo, no deben tener sus razones, pero es como que a veces en el tiempo de la alabanza, de la adoración, hay gente que está con los brazos cruzados. Tal vez puede ser una atadura, puede ser algo que les impide experimentar la libertad de decirle: Señor, yo levanto mis manos y te bendigo con todo mi corazón. Otra práctica cristiana que está lamentablemente en extinción es el ayuno. Muy pocas personas ayunan en la actualidad. ¿Por qué? Porque de repente tú ves, ¿no?, comida rápida por aquí, por allá, un dulce por acá, y estás rodeado de comida prácticamente. Y son muy pocas las personas que dicen: el día de hoy voy a ayunar, desde que sale el sol hasta que entre el sol, abstenerme de alimentos para buscar la presencia de Dios. La siguiente costumbre que les mencionaba en esta mañana es no perder la costumbre de arrodillarnos delante de Dios. La parte más gastada de nuestra vestimenta debería ser justamente la parte de los pantalones, de las rodillas, ¿sí o no? Porque estamos postrándonos delante del Señor, buscando su presencia, buscando su rostro. Es importante entender lo siguiente: el enemigo tentó al Señor diciéndole: si postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo.
Quiere decir de que cuando uno se postra, está abriendo algo impresionante al mundo espiritual. Cuando el enemigo viene a tentar al Señor Jesús en Mateo 4, le dice: mira todos los reinos del mundo, todas las riquezas que a mí me han sido dadas. Si tú vienes y te humillas delante de mí, te postras, todo eso yo te lo voy a dar. Quiero de que puedas notar el nivel de tentación. O sea, el enemigo le estaba diciendo: quiero que te pongas de rodillas delante de mí y te voy a dar todos los tesoros, todos los reinos del mundo. Y el Señor le responde: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quiere decir que cuando el ser humano, amado, se llega a poner de rodillas, algo sucede en las esferas espirituales. Hay un poder cuando nos ponemos de rodillas. Lamentablemente, cuando el ser humano se pone de rodillas para caer en la idolatría a dioses falsos, eso está desatando un poder en el reino de las tinieblas. Pero cuando los hijos de Dios doblamos rodillas delante del único y verdadero Dios, eso provoca, eso produce de que los cielos se abran. Amén. Es muy importante este aspecto acerca de doblar rodillas. Y como lo lees ahí en las pantallas, solo debemos postrarnos delante del Señor. No te postres delante de ninguna persona, de ningún objeto, de nada. El único que se merece que doblemos rodillas delante de Él es el Señor. Amén. Y yo te hago una pregunta: ¿por qué te arrodillas delante de Dios? ¿Será de que te arrodillas para pedirle un milagro, para que te escuche? Yo te doy un consejo: si te vas a arrodillar delante de Él, que sea porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Porque Él es el Rey, porque Él es Dios. Si te vas a arrodillar es porque reconoces que Él es lo más importante del cosmos, del universo. Amén. Si te vas a arrodillar, hazlo porque le dices: yo me arrodillo delante de mi Señor, delante del Creador de todas las cosas. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 11 dice lo siguiente: porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Amén. Y esta es una promesa que se va a cumplir. Cuando el Señor se manifieste en gloria, en poder, no va a haber ser humano que quede de pie, sino que cuando todos lo vean, automáticamente todos van a caer de rodillas, postrados, y aún las potestades demoníacas, todos se van a postrar y reconocer de que Él es Dios, de que Él es el Señor. Amén. Amén. Es por eso de que esta promesa, esta profecía, amados, wow, tenemos que tenerla presente en nuestro diario vivir. Yo te doy un ejemplo: las mayores batallas se ganan de rodillas. En una ocasión, a un grupo de aquellas personas que les encanta escalar el Everest, se dice de que los instructores tienen una costumbre. Cada vez de que van los turistas, ¿no?, a escalar a la cumbre del Everest para llegar a lo más alto, los instructores les dicen, antes de llegar al pico, empiezan a dar una instrucción a todos y les empiezan a gritar, ¿no?, en medio de la nieve, de la montaña, del viento, les dicen: de rodillas, de rodillas. Y es como que todos así no saben lo que pasa y todos empiezan a arrodillar, porque el viento es tan fuerte, es tan terrible, que de repente te puede hacer caer un par de metros hacia abajo. Y ellos tienen la costumbre de decir: si uno va a llegar a lo más alto, siempre es de rodillas. Siempre es de rodillas, reconociendo, wow, la grandeza del Señor. Amados, las mejores batallas en esta vida, ¿cómo se ganan? De rodillas. No se ganan obviamente de boca a boca, no se han respondido así: ahora yo voy a contraatacar. Wow, no. Las mejores batallas y las más importantes siempre se ganan de rodillas, buscando el rostro de Dios y teniendo esa dependencia total de quién es el Señor. En la Biblia se menciona de los 24 ancianos que se postran y arrojan sus coronas. ¿Te das cuenta de que es una costumbre bíblica? En Apocalipsis 4 se menciona de que los 24 ancianos continuamente se postran delante del Señor, se quitan sus coronas y le dicen: Señor, santo, santo, santo eres tú. Oh, amados, arrodillarnos es una costumbre que le vamos a seguir practicando en el reino de los cielos. Así que es mejor que nos acostumbremos, ¿sí o no? Y quiero que leas lo siguiente.
una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Amén. Cuando el pueblo de Dios, cuando cada uno de nosotros empezamos a arrodillarnos, empezamos obviamente ya a clamar, a buscar el rostro del Señor, wow, es ahí cuando Dios empieza a pelear por nosotros. Saben que cuando yo era pequeño y de repente iba a la iglesia, mi mami me llevaba cuando era pequeño, a mí me llamaba mucho la atención cuando las personas mayores empezaban a arrodillarse, y siempre había una costumbre, ¿no? Ellos, ¿no? Decían, muy bien, vamos a empezar a orar, y automáticamente, sin que nadie les diga, no, nos vamos a poner de rodillas. Todos, pero absolutamente todos, agarraban una silla, se postraban y hacían la famosa, ¿no? Obviamente ahí, posición, ¿no? Y sobre la silla, cada uno de ellos empezaba a clamar. Y todos tenían ese tiempo de oración. Eso se me quedó tan grabado que yo decía, wow, qué importante es de que no perdamos esa costumbre bíblica de siempre doblar rodillas delante del Señor. Amados, si cada uno de nosotros empezamos a postrarnos delante del Señor, Dios va a impartir, wow, de su espíritu, de su presencia, y te va a otorgar, pero victorias asombrosas. ¿Lo crees? Amén. Oh, amados, una iglesia de rodillas es más poderosa que todo un ejército de pie. Vemos a lo largo de la historia bíblica, a lo largo obviamente de las escrituras, cómo el Señor peleaba por el pueblo de Israel. El Señor les decía, clamen a mí y yo les responderé. En una ocasión se dice de que el Señor incluso peleó por Israel y al ejército enemigo les empezó a lanzar piedras desde los cielos. ¿Puedes creer eso? Yo creo que eran meteoritos, ¿no? Que el Señor inmediatamente les dijo, uy, acá, ahí les dio las coordenadas. Dice de que fueron más los que murieron por las piedras que cayeron del cielo que los que perecieron por las espadas del ejército de Israel. Es como que iban a luchar, ¿no? Y los de Israel no entendían lo que estaba pasando. Caían pero piedras sobre el ejército enemigo desde el cielo. O sea, Dios quiere pelear por nosotros siempre y cuando nos humillemos delante de su presencia. Lo cierto es de que tocamos el cielo cada vez que doblamos rodillas, porque hablamos con el Creador. Oh, amados, cada vez que tú doblas rodillas es el mayor de los privilegios, porque te estás dirigiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes dónde he visto que las personas se arrodillan más? Yo te cuento esto sin lo personal como pastor. ¿Sabes dónde he visto que las personas más se arrodillan? En las cárceles y en los hospitales. Wow, cuando uno va a compartir la palabra de Dios y en las cárceles, los ves pero de rodillas, postrados buscando de Dios. Cuando uno va a los hospitales a orar por las personas, tú los ves, ¿no? Y cuando se despiertan, cuando están de repente y en su descanso, se arrodillan al lado de la cama y empiezan a buscar a Dios. Cuando deberíamos ser en la iglesia los que más doblamos rodillas, ¿sí o no? Sí. Quiero que leas obviamente lo que sigue a continuación. Si solo te arrodillas cuando estás en problemas, estás en problemas. Amén. O sea, si solo te vas a arrodillar cuando de repente necesitas algo de Dios extremadamente urgente, no has entendido. Nosotros doblamos rodillas no porque necesitamos un milagro urgente, sino porque reconocemos de que Él es la autoridad suprema sobre todo lo que existe. No solamente dobles rodillas cuando estés en dificultades. Amén. Doblar rodillas aun cuando estés agradecido al Señor. Si Dios te ha bendecido, has tenido un excelente día, una excelente jornada, gloria a Dios, postrate y dile: Señor, gracias, porque reconozco de que ha sido tu mano de favor sobre mi vida. Amén. Es difícil tropezar cuando estás de rodillas, y esto es muy importante. Oh, amado, si tú quieres ser una persona libre de tropiezos, empieza a humillarte delante del Señor. Una persona que siempre depende de Dios, que siempre se humilla delante del Señor, es una persona que difícilmente va a tropezar. Es una persona que difícilmente se va a alejar de los caminos del Señor. Amados, 5 minutos de rodillas pueden ser claves para permanecer de pie todo un día. 5 minutos de que tú te arrodilles antes de ir al trabajo, ¿no? Y mientras estás ya preparándote y empieces a orar, esos 5 minutos te pueden ayudar a permanecer de pie durante todo el día. No te olvides de humillarte delante del Señor.
Doblar rodillas delante de Dios provoca que tu corazón se limpie delante de su presencia. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Amados, ¿cuál es el poder de poder doblar rodillas? Es de que la persona que se humilla delante del Señor va a poder perdonar más fácilmente. Cuando hay una persona que dobla rodillas, inmediatamente el corazón se predispone a obedecer al Señor. Es que es algo sobrenatural. Es como que hemos sido diseñados de una forma tan especial de parte de Dios. Pero cuando el cuerpo humano se pone de rodillas, automáticamente está comprobado de que en el espíritu algo sucede, de que tu corazón es más propenso a perdonar a las personas, perdonar a los que te han ofendido, de pedir perdón a aquella persona que tú tal vez has ofendido. Y Dios empieza a limpiar, el corazón cada vez que nos arrodillamos y nos postramos delante de Él. Acordate del trigo y la cizaña. ¿Cómo los diferenciamos? Porque aquella persona que lleva fruto en el Espíritu siempre se va a doblegar delante de Dios. Mientras que la persona que aparentemente está con Dios y que de repente no se quiere doblegar, es una persona hueca como la cizaña. Se parece al trigo, pero en realidad nunca se postra, nunca se doblega. Amados, es tiempo de que la iglesia del Señor siga doblando rodillas, orando, clamando y buscando el rostro del Señor. Amén. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Será de que vas a hacer trigo o vas a hacer cizaña? Es mejor, amados, humillarnos delante de Dios mientras hay tiempo. No esperes los momentos malos. Acordate de que Dios te quiere enaltecer. Dios quiere levantar tu vida. Cada vez de que nuestras rodillas tocan el suelo y empezamos a pedir y a clamar por la presencia de Dios, algo sucede en el Espíritu. Amén. Hoy yo recuerdo cuando de repente tenía mi etapa de adolescencia, tal vez de rebeldía, y tenía un pie en la iglesia y un pie en el Señor. No me olvido cuando mi mami doblaba rodillas y tal vez ella a propósito dejaba la puerta de su cuarto ahí abierta para que yo le escuche, que ella oraba y le decía: Señor, que Michael vuelva a tus caminos, que él vuelva a tus caminos, que él se aparte de las cosas del mundo. Mientras yo obviamente pasaba por el corte y le escuchaba orando, algo sucedía en mi interior, hasta que llegó el día en el cual me reconcilié con el Señor a mis 18 años. Le dije: Señor, perdóname. Pero me acuerdo de que no dejaba de llorar, porque yo me había apartado de los caminos del Señor. Pero lloré creo que como 2 horas, no sabía yo mismo de dónde me salían tantas lágrimas. Yo me humillé delante del Señor y dije: Señor, perdóname por haberme alejado de ti. Desde ese día hasta la fecha, gracias a Dios, no volví a alejarme ni a derecha ni a izquierda de los caminos del Señor. ¿Por qué? Por las rodillas de mi mami, que empezó a clamar al Señor para que yo vuelva a sus caminos. Amados, el poder de doblar rodillas es sobrenatural. Tú quieres que tu casa, tu hogar, como dice la palabra, sirvan al Señor. Es tiempo de que doblemos rodillas. Queremos de que Bolivia sea para Cristo. Es tiempo de doblar rodillas y buscar al Señor. Humillarnos delante de Dios es el mayor de los privilegios. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. La costumbre bíblica de doblar rodillas delante del Señor. Amén. Amados, es el tiempo obviamente de buscar al Señor. Quiero darte los tips de la prédica. Voy a invitar a los chicos de la alabanza que puedan subir en esta mañana. Estos son los tips de la prédica. Número 1, los que se creen grandes serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Número 2, recuerda el ejemplo del trigo y la cizaña. Número 3, los que llevan frutos se inclinan, se humillan. Número 4, no pierdas la costumbre de arrodillarte delante del Señor. Y número 5, al arrodillarte estás limpiando tu corazón porque dependes de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana.